Lo dijo en la primera hora. 7:36 en la mañana, miércoles para debatir. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo ayer generé un comentario en ese sentido, un organismo que nació con la Constitución, a la luz de la Constitución del año 2008, para impulsar tres cosas. La una, la participación ciudadana, por eso se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Ya? La otra, el combate a la corrupción, por eso el Consejo reemplazó a la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Y el tercero, la designación de autoridades de control, asumiendo unas funciones que hasta el año 2007 estaban en manos del Congreso Nacional, que luego se convirtió en Asamblea. Pero el Consejo, a lo largo de los años, ha tenido dificultades, ha estado en el ojo del huracán. El actual Consejo, que fue elegido por la vía del voto popular, empezó ya a los 3 meses, sufrió 4 bajas fruto de un juicio político impulsado, si mal no recuerdo, por el asambleísta Fabricio Villamar. Y hoy el Consejo otra vez está en el ojo del huracán. Digamos, se ha formado una mayoría que aparentemente pretende destituir a la presidenta Sofía Almeida. Lo que yo planteaba el día de ayer es, ¿qué pasa con las atribuciones más allá de los problemas internos? ¿Qué pasa con los concursos? ¿Qué pasa con la elección del Contralor? ¿Qué pasa con el concurso del Defensor Público, el del Defensor del Pueblo, el de la renovación parcial de la Corte del Consejo Nacional Electoral? En fin. De todo eso vamos a hablar el día de hoy con 2 invitados que tienen o tuvieron algún tipo de incidencia en lo que está ocurriendo en el Consejo. Por un lado, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el consejero David Rosero, que tiene la gentileza de atendernos telemáticamente, al igual que el ex asambleísta Fabricio Villamar, que además fue integrante de la Comisión Legislativa de Enmiendas Constitucionales. A los dos les quiero agradecer, tanto al doctor David Rosero cuanto al doctor Fabricio Villamar. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar esta conversación en los siguientes minutos. Les damos el buenos días. Y empiezo con David Rosero. ¿Qué está pasando en el Consejo, doctor Rosero? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Sonorama a nivel nacional. Un saludo para Fabricio Villamar, también para quienes conducen este importante programa a esta hora. Bueno, me parece que lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana es un fracaso de los operadores del gobierno en cuanto a la relación de la institucionalidad en el Estado ecuatoriano. Quiero darle un mensaje al presidente de la República y decirle que lamentablemente está muy mal asesorado. Lo que acaba de pasar en el Consejo de Participación al intentar interferir en los concursos de méritos y oposición para designar Contralor, Consejo Nacional Electoral y otras autoridades del Estado, ha generado que en la Asamblea Nacional varios bloques de distintas tendencias ideológicas hoy apunten sus cañones a 4 consejeros que lamentablemente han sucumbido a las intenciones de atropello del gobierno nacional. Yo quiero lamentar esta situación. He señalado que es necesario que el Consejo, al ser una institución de la ciudadanía que combate la corrupción, que promueve la organización social, la participación ciudadana, efectivamente debe estar ajena a esta serie de intereses que yo mismo lo denuncié ya en gobiernos anteriores. Lamentablemente la forma de operar, la forma de querer imponer las cosas en la institución ha provocado lo que hoy mismo estamos viendo. Mire lo que pasa, Fabricio. Nosotros en el mes de julio aprobamos el reglamento para Contralor. Luego en el mes de agosto fue publicado en el registro oficial. Inmediatamente convocamos a una veeduría ciudadana donde más de 400 ecuatorianos, y una cifra récord e histórica, se presentaron para ser veedores del concurso de Contralor. Luego hemos acreditado, hemos capacitado y convocamos a la Comisión Ciudadana de Selección, donde cerca de 200 ecuatorianos se inscribieron para participar.
¿Qué es la Comisión Ciudadana de Selección? Quienes califican las carpetas para el Contralor General del Estado. Es decir, 200 ecuatorianos se inscribieron y el presidente de la República, la Asamblea Nacional, las 5 funciones del Estado, tienen su representante directo también para el proceso de calificación. Es decir, todo este proceso se estaba llevando con normalidad desde el año anterior, toda esta situación, pero la intención de, en medio del juego, cambiar las reglas del proceso ha determinado lo que hoy está sucediendo en la institución. Es decir, voy a ponerlo en términos futbolísticos. Ecuador y Perú se enfrentan por las eliminatorias, 11 contra 11, con 3 árbitros. Y a mitad del juego se dice, no, ecuatorianos, ustedes solo pueden jugar con 5 jugadores. Ya no hay 3 árbitros, hay solo un árbitro. Ya no hay VAR. Se cambian las reglas del juego. Ya no hay posición adelantada. Se cambia de cancha. Entonces, todo esto es lo que está sucediendo en cuanto a una serie de procesos que han arrancado, CNE, Defensor Público y una serie de procesos, y que hoy, a mitad de camino, se quiere cambiar las reglas del juego. Eso es lo que provoca inseguridad jurídica, lo que podría provocar una serie de inconvenientes para todos los postulantes a nivel nacional y lamentablemente, bueno, hoy vemos las consecuencias en la Asamblea Nacional, ¿no? Correcto, David. Buenos días también a Fabricio Villamar. Misma pregunta en el marco del contexto general, ¿cómo se evalúa desde afuera lo que está ocurriendo ahora mismo al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Una instancia que ha sido merecedora de críticas, no ahora, sino prácticamente desde sus orígenes. Fabricio, buenos días. Belkis, tocayo, David, qué gusto poder conversar con ustedes y por tu intermedio, tocayo, con todos tus radioescuchas, es siempre un gusto poder conversar. A ver, yo tengo la sensación, Fabricio, que cuando tú decías vamos a analizar la situación presente y futura del Consejo de Participación Ciudadana, estás dejando fuera de análisis un tiempo que es importante, que es el pasado. Y esto me permite, no sé, tal vez coincidir con muchos de tus oyentes respecto de tratar de validar si a la vuelta de 15 años el Consejo de Participación Ciudadana mejoró la participación, permitió que ciudadanos participen o simplemente le dio un ropaje de legalidad para la captación absoluta del poder por parte de quienes en su momento detentaron el gobierno nacional y por quienes ahora detentan una mayoría. Entonces, tengo la sensación de que la gran discusión aquí no es si es que estamos hablando de darle mayor participación o transparencia al nombramiento de las autoridades. Tengo la sensación de que la verdadera discusión aquí es una lucha de poder. Y es una lucha de poder, y David lo entiende perfectamente en términos políticos, porque se trata básicamente de la capacidad de nombrar las autoridades de control, no nada menos. Y cuando hablamos de la capacidad de nombrar las autoridades de control, estamos hablando de la capacidad de injerencia en fallos judiciales, en la capacidad de injerencia en el reconocimiento o no de organizaciones políticas, en la capacidad de injerencia o no del nombramiento de fiscal. En definitiva, lo que se discute no es poca cosa. Entonces, me parece que para centrar la discusión hay que decir que esta institución es una institución fallida desde su inicio. Esta institución permitió la captación absoluta del poder por parte del correísmo. David en el año 2017 decía que hay que hacer todo lo que sea necesario para desmontar el correísmo que está enquistado en todas las instituciones. Es evidente que si es que ahora lo que existe, y hacía referencia hace un momento, es un acuerdo entre UNES, una parte de Pachacuti, el Partido Social Cristiano, para desarmar el Consejo de Participación Ciudadana, de lo que estamos hablando es precisamente de una batalla por el poder. Y así tiene que ser entendido. Cualquier otra cosa que trate de disfrazar esta batalla por el poder, que además ha llegado a límites que pasan por lo vergonzoso, es decir, el cortar el micrófono a los miembros del Consejo que no representan a parte de la mayoría, el suspender las sesiones, el aducir causales para no instalar nuevamente las sesiones, evidentemente dicen
pocas cosas buenas de lo que se podría esperar de un consejo de participación, que además creo que tiene gente que es interesante, que responde a sus organizaciones políticas, pero esto dicho por políticos, porque en la práctica se supone que esta era la organización en donde se hacían las diferencias, ¿no? Y finalmente, para esta parte, Tocayo y David, me parece que se parte de un error, y el error es considerar que existen en la sociedad políticos y ciudadanos. Y esto es una falsa división. No es así, porque los políticos siguen siendo ciudadanos y porque los ciudadanos en cada acto de su vida hacen política. Por lo tanto, este cuento de constituir una organización que iba a darle poder y capacidad de decisión a los ciudadanos es mentira, es lo que le permitió al correísmo adueñarse del poder, y es básicamente el campo de batalla en donde ahora los socialcristianos, Unidad Popular, UNES, Pachacuti, que están tratando de defender un espacio que lo tuvieron como mayoría hasta hace unas pocas semanas y que ahora ven comprometida esa mayoría, y esa es la causa de este problema. ¿Qué opinas sobre este criterio, David Rosero? Mire, estimado Fabricio, bueno, y también Fabricio, ustedes tienen mayor experiencia que mí. Yo no recuerdo en la historia, al menos contemporánea, de la Asamblea Nacional, que un proceso de fiscalización solo para solicitarlo se haya presentado con tal cantidad de firmas. Me parece que son 35 para acreditar el trámite, pero prácticamente lo que ha pasado el día de ayer es una situación no vista antes en la Asamblea Nacional, ustedes que tienen mayor experiencia. Pero yo coincido efectivamente con Fabricio cuando él señala que lo que han intentado los gobiernos de turno es concentrar el poder. Y precisamente yo agradezco que él haya señalado que precisamente hemos nosotros denunciado en su momento todas estas atropellos, estos abusos que se generaron antes, durante y después, es decir, en los diferentes gobiernos, la tentación de controlar todos los organismos de control ha degenerado en temas de corrupción a nivel nacional. Pasó hace 2 gobiernos, pasó con el anterior gobierno. No me van a decir a mí que lo que hizo el transitorio con el Contralor estuvo bien, sin concurso, por la ventana, sin un proceso de veeduría, sin una situación... Sin evaluación. A Celi no le evaluaron. Celi fue el único funcionario de control que no fue evaluado. Así es, por la ventana. Entonces hay cosas claras, cosas oscuras que sucedieron durante ese periodo. Mi compañero de la Comisión Nacional Anticorrupción, porque yo fui cofundador junto a Julio César Trujillo, en este tema hubo unas serias discrepancias, porque precisamente debió evaluarse y una serie de elementos más. Y hoy tenemos lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, con toda esa experiencia, lo que hemos tratado de hacer es colocar parámetros objetivos de evaluación en los reglamentos. ¿A qué me refiero? Un examen sobre 50 puntos es objetivo. Usted contesta o no las preguntas. Y la carpeta sobre 50 puntos. Pero ¿qué es lo que se quiere introducir a última hora y en mitad del juego iniciado? Se quiere introducir una famosa prueba oral de alrededor de 20 o 30 puntos para que al final sea ese el indicador que permita variar o no las calificaciones. Es decir, si a ustedes le va bien en el examen, le va bien en la carpeta, un elemento subjetivo puede al final del día variar las distintas calificaciones entre uno y otro postulante. Aquí se ha señalado que se intentaría beneficiar a tal o cual postulante, pero ni siquiera existe eso. Es decir, se lucubra sobre posibilidades cuando ni siquiera existen postulantes como tal. Yo he señalado 400 veedores, cifra histórica récord. He señalado más de 200 ecuatorianos para comisiones ciudadanas. Todas las funciones del Estado tienen sus delegados directos en la calificación de carpetas, porque a diferencia del transitorio nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana y poner una calificación. Los consejeros no calificamos carpetas y al final del día el informe vinculante de esa comisión es la que determina quién gana, pero bajo reglas objetivas, bajo reglas
claras, y eso es precisamente lo que se ha intentado cambiar en estos últimos días. Nosotros hemos venido avanzando normalmente con los procesos y se ha generado toda esta situación compleja a nivel nacional, ¿no? Gracias, David. Y Fabricio, es precisamente lo que provoca este anuncio de impulsar un juicio político en contra de varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo cierto es que hay varios procesos que están en curso y que deben darse y que se verían afectados de alguna manera por todo este conflicto y esta situación interna. A ver, si como comprenderás, yo trato de informarme bien. El año pasado, David informaba que se iban a cumplir los plazos para la designación de autoridades. No se cumplió ninguno de los plazos. De hecho, de lo que entiendo, uno de los argumentos era que lo que pasa es que vino la pandemia. Bueno, la pandemia también le cogió a la Asamblea Nacional y aún así yo logré sacar la ley de extinción de dominio. Es decir, tengo la sensación de que se utiliza el caso de la pandemia como mecanismo para buscar exculpar la falta de cumplimiento de obligaciones. Miren, lo real para este caso es que si bien se ha iniciado un proceso para la selección, la mera expectativa no constituye derecho y por lo tanto no existen afectados. Y si es que se puede ajustar el proceso de selección, se puede ajustar. Ahora bien, si es que lo que está preocupando es que estos puestos, a la antigua usanza, ya tienen o dueños o casi dueños, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Y por eso les decía yo hace un momento que la verdadera discusión de esto no es ni la transparencia, ni la participación, ni la ciudadanización de la toma de decisiones. Esta es una lucha de poder, de saber quién va a nombrar las siguientes autoridades en un momento en donde, sí, Fabricio, perdón, hace un momento David lo comentaba así, que esto tiene que leerse como el fracaso de los operadores del gobierno. Si en la práctica el gobierno no debería tener injerencia en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana, ni el Consejo de Participación Ciudadana en las decisiones de la Asamblea. Bueno, básicamente creo que este es un problema de la arquitectura constitucional y valdría la pena entonces discutir si es que estamos suficientemente listos ya con una discusión que ha durado 15 años para ir a la eliminación del Consejo de Participación ¿Usted sigue Ciudadana? pensando en que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la salida? A ver, yo sostengo lo siguiente, Fabricio. La arquitectura constitucional del Ecuador es un fracaso. Y entre esto, parte de las grandes causas del fracaso de la arquitectura constitucional es la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Es la existencia de esta gran cantidad de consejos. Invéntate un nombre y te juro que va a haber un consejo. Hay un consejo intergeneracional, un consejo de la niñez, un consejo de la juventud, un consejo para la mujer, un consejo para la participación. Y por favor, o sea, si lo que se necesita es básicamente entender que todos los ecuatorianos tienen derechos, esto es. Y si es que se sigue creando estas organizaciones o sosteniendo estas organizaciones que además son descentralizadas. Por eso le insisto puntualmente, ¿usted cree que debe desaparecer el Consejo, Fabricio Villamar? Pero claro, y no solo eso, presenté un proyecto de reforma constitucional al respecto, tocayo. Le pido una reacción a David Rosero sobre esta idea de eliminar el Consejo. Hay que pensar en la eliminación del Consejo, David. Usted ha sido 2 veces consejero, hoy consejero, digamos, por elección popular y antes fue parte del Consejo Transitorio, si mal no recuerdo, o del primer Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted cree que debe desaparecer ese Consejo? Bueno, me parece que la calentura no está en las sábanas, estimados Fabricios. ¿A qué me refiero? A ver, es necesario señalar qué es la participación. La participación es el derecho que tienen los ecuatorianos a ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Educación, salud, trabajo, obra pública, etcétera, etcétera. Elaboración de leyes, ordenanzas y normativa. Y el artículo 204 es claro. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Entonces, el Consejo es un facilitador, un promotor
un fortalecedor del tejido social a nivel nacional, de todas las exigencias y una serie de aspectos. Nosotros hemos construido 200 escuelas de liderazgo, más de 150 veedurías, decenas de observatorios. Hemos presentado 14 denuncias a la Fiscalía General del Estado sobre varios indicios de corrupción de los gobiernos anteriores. Y estamos también investigando el actual. Más allá de eso, otra de las atribuciones es las autoridades, pero yo me hacía esta pregunta: ¿a dónde se trasladan las atribuciones de designar autoridades? Porque ese es el punto polémico. Volvemos a una Asamblea Nacional que en el tiempo pasado, cuando estuvo Fabricio, y no me va a dejar mentir, se acusaba a los legisladores de reparto de hospitales para que tal vez se empiece a producir lo que se señalaba en el pasado en cuanto a la designación de autoridades. ¿Será mejor que la decisión pase a 137 que a 7? Y teniendo en cuenta que nosotros no calificamos carpetas, sino es una comisión integrada por 10 personas, 5 de las 5 funciones del Estado: presidente, asamblea, función judicial, función electoral, función de transparencia, y 5 ciudadanos de la sociedad civil desde las organizaciones sociales. Entonces, aquí es necesario, si no funciona la Contraloría, eliminamos esta institución cuando está preso el anterior Contralor. Si no funcionó el anterior presidente, eliminamos el gobierno. Si no funcionó la asamblea anterior, eliminamos el legislativo. Entonces me parece que el debate es más profundo. El debate es cuál es la mejor solución para designar mejores autoridades. Y ahí nosotros estamos dispuestos a abrir un gran diálogo nacional con la academia y los sectores sociales para hablar de esto. Mire, el presidente de la República ya no habla de la consulta popular. ¿Qué pasó en el Consejo de la Judicatura? ¿Acaso no se respetó el mandato del transitorio que dejó designando principales y suplentes en esa entidad? Y ahora resulta que sin ninguna norma se reúnen los vocales de la Judicatura a elegir presidente. Miren lo que está pasando. Entonces, aquí hay un debate más profundo, me parece, en cuanto a la institucionalidad del Estado, ¿no? Y justamente, Fabricio Villamar, desapareciendo el Consejo de Participación, ¿a dónde se traslada esta facultad de designación de autoridades? ¿Devolvérsela al legislativo es la salida más idónea? Es parte de las cosas que se habían discutido en el periodo en que yo era parte de la comisión que hacía la reforma constitucional. Es parte de las cosas que fueron propuestas, además, por los ciudadanos que recogieron firmas y elevaron un pedido con una propuesta similar. En ese sentido, también se analizó la posibilidad de mantener el Consejo de Participación Ciudadana, pero quitarle las funciones de designación de las autoridades. En la práctica, lo que está sucediendo es lo que ya habíamos visto que iba a pasar y que ha venido sucediendo. La batalla es por quién se lleva el mayor pedazo en la capacidad de designación de autoridades. Yo no te podría decir si es que el trasladarle estas funciones a la Asamblea, al Congreso, a la Cámara Nacional de Representantes o al nombre que se le ponga, puede garantizar mayor idoneidad en la selección, pero lo que sí creo que puede garantizarse es mayor transparencia, porque lo que vas a tener es una toma de decisiones a la luz de todos los ecuatorianos, vista en comisiones y auscultada permanentemente. Ahora bien, una de las cosas que nos debe preocupar, y nuevamente, es que hay que desmontar el discurso del correísmo, porque si no, este país no tiene salida, tocayo. Mira, no se puede plantear es que hay que darle a la gente la capacidad de tomar resoluciones. Sí, claro, los ciudadanos toman resoluciones, por supuesto, ¿ya? Pero resulta que, si es que te preguntas cuál de tus oyentes está inmerso en el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana, es bastante probable que te sorprendas que ninguno. Porque los que estarán son los vinculados a organizaciones políticas o a organizaciones con vinculación política. Entonces, por eso el artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, y se organiza en forma de república y se maneja de forma descentralizada. Hay representación de los ciudadanos, y los representantes de los ciudadanos son electos por votación. Así es como funciona. Cualquier otra cosa más es pura novelería. Cuando hablamos
de los legisladores. Usted habla de la concepción del legislador como representante de la soberanía popular y nacional. Exactamente. Ya, ahora, resulta que, y este fue parte del debate constituyente en Montecristi, que yo tuve la oportunidad periodísticamente hablando de seguirlo de cerca, de que el Congreso había cooptado, ya, dependiendo de las mayorías políticas, la designación de autoridades de control, y había que ciudadanizar esa designación de autoridades de control. Fabricio Villamar, ¿se logró ciudadanizar la designación de autoridades de control o no? No, nunca sucedió eso. Nunca sucedió eso. A quienes se nombraba eran los amigos del poder. Y lo que pasa es que el poder estaba representado por una sola persona durante alrededor de 11 años. Y luego, cuando el poder estalla y quedan pedacitos, van recogiendo y cada cual quiere su pedazo de poder. Tocayo, lo que está pasando en el Ecuador también es un problema de incomprensión de cómo tiene que funcionar la democracia. Pero pasó en el gobierno de Correa y luego pasó en el gobierno de Moreno, doctor. Sí, pero déjame cerrar la idea. Yo digo que lo que está pasando es un problema de comprensión de cómo tiene que funcionar la democracia. Porque no necesitas simplemente arguir. Lo que pasa es que como somos democráticos, el que tiene la mitad más uno es el que tiene todo y se lleva todo, como solía ser el correísmo. Tú cubrías como fuente la asamblea y veías que con que tengan la mitad más uno nombraban todas las comisiones y les parecía perfectamente democrático. No, no es así. Quienes son minoría también tienen que tener derecho a opinar. Si lo mejor que puede pasar en una democracia es que llegues a acuerdos, no a la imposición de la mayoría. Y en el Ecuador, lastimosamente, se sataniza el poder llegar a acuerdos entre organizaciones políticas. Cuando 2 organizaciones o 3 organizaciones políticas se sientan, dicen que ahí hay una fanesca. Cuando la lógica es la búsqueda de los acuerdos en pro de la democracia y el tema, doctor Villamar, es que los acuerdos tienen que ser a la luz del día y transparentes. O sea, y no salir con explicaciones antojadizas o con leguleyadas o con unos argumentos de perogullo que suelen hacer muchos de nuestros políticos. Es que es así. Pero si es que yo estoy de acuerdo contigo, Fabricio, por eso para mí me parece impresentable que la mayoría de la cual estamos hablando en este momento, que presenta una iniciativa de juicio político, esté constituida por el correísmo, en donde en un momento decían, es que nos gobiernan los socialcristianos, y le hicieron canción, además, a Bella Chao, diciendo, hoy nos gobiernan socialcristianos. Bueno, ¿y quiénes están gobernando entonces? Pues los socialcristianos, con una parte de Pachacutic, con UNES. Y eso es lo que estamos viendo como conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que a propósito, y David lo sabe, no es que son unas mansas palomas ciudadanos independientes, todos representan a una organización política, Tocayo, y yo sí creo que es necesario también ponerlo en el tapete, ¿no? David Rosero, Fabricio Villamar acaba de decir que nunca se ciudadanizaron los procesos de selección. Le pregunto a usted, que es 2 veces consejero y hoy es vicepresidente del Consejo, y usted fue parte de ese consejo donde, conjunto con Andrea Rivera, eran 2 de un consejo de 7, o sea, eran minoría frente a los otros 5, y yo no recuerdo que ustedes hayan apoyado alguna designación. ¿Usted suscribe eso de que las designaciones nunca, ni antes ni hoy, respondieron a la participación ciudadana? Precisamente nosotros denunciamos todas y cada una de esas situaciones antes y también durante el gobierno de Moreno. Precisamente porque la tentación de estar en el poder como presidente de la República, independientemente de la ideología, genera esta tentación de concentrar el poder. Por eso nosotros, con esa experiencia compleja que vivimos anteriormente, hemos tratado de colocar parámetros objetivos en la calificación, para que ninguna situación subjetiva genere distorsión. Y al final del día, nosotros no calificamos las carpetas como lo hizo el transitorio, eso lo hará la Comisión Ciudadana, que tiene representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Ahora bien, hemos planteado la necesidad de recoger también propuestas. Mire, una de las consejeras, que hoy se denomina independiente, ha planteado la posibilidad que en el caso de la judicatura, de esta disputa por la presidencia del Consejo de la Judicatura, se eleve una consulta a la Corte Constitucional. Yo estoy de acuerdo con la consejera Estupiñán, que ha planteado, por ejemplo, esta solución.
En el caso del superintendente de compañías, nosotros seguimos avanzando en el proceso. Mire, en el caso del Consejo Nacional Electoral, nosotros teníamos previsto realizar el sorteo. Lamentablemente no se dio quórum y el gobierno nacional no ha transferido los recursos para este concurso. Y el procurador del Estado generó un pronunciamiento vinculante para decir que ellos iban a prorrogar en funciones mientras dure el proceso. Entonces, no solo estamos en medio de una situación, como decía Fabricio, de una lucha por el poder, sino también de los instrumentos que se utilizan, como la justicia o la Contraloría, para tratar de amedrentar o interferir en estos procesos, ¿no? Fabricio, bajo la lectura que usted hacía, la participación ciudadana a través de esta instancia, de esta institución, del Consejo, resultaría una utopía. No lograríamos entonces un verdadero proceso participativo de la ciudadanía. Es que es así, Belkis. Mira, corporativizaron la participación ciudadana. De tal manera que se piensan que es participación ciudadana si es que el sindicato no sé qué tiene su representante. Bueno, ¿y los que no tienen sindicato? Piensan que hay participación ciudadana si es que el conjunto de las cámaras nombra su representante. Bueno, y si hay empresarios que no pertenecen a las cámaras, ellos no son ciudadanos y no merecen también representación y no pueden opinar. Se piensan que las agremiaciones de periodistas tienen derecho de presentar Bueno, ¿y qué pasa cuando los periodistas no son agremiados? Bueno, en la práctica resulta que no existe tal cosa como la participación ciudadana. Pero no se puede pensar... Perdón, ¿no se puede pensar en una transformación en todo caso de esta institución? ¿En una transformación en qué? Si el verdadero problema, Belkis, es que como está la arquitectura constitucional, le otorga capacidades de lucha contra la corrupción y nombramiento de autoridades de control. En lucha contra la corrupción, por ejemplo, David mencionaba en una entrevista del año 2019 que hay una crisis económica que tienen que pagar a los nuevos ricos del gobierno y que en Imbabura hay algunos y a nivel nacional también tienen otros. De estos casos, supongo yo, David debe haberlos presentado de tal manera que el Consejo de Participación Ciudadana actúe como parte persiguiendo a eso. ¿Cuál va a ser el problema? Que en la mayoría que en este momento, la mayoría perdida, que en este momento forma parte David, hay correístas. Van a permitirle al consejero David presentar una denuncia en contra de esta gente supuestamente corrupta de la provincia de Imbabura y llevar adelante la causa. Evidentemente que no, pues. Por eso te digo, es imposible. Esta organización nació viciada y todos sus actos han estado lastimosamente condenados al fracaso. ¿A qué correísta se refiere pero con un usted? Bonito nombre, ¿no? ¿A qué correísta se refiere usted? ¿Me preguntas a mí? Sí, a usted. Yo estoy transcribiendo exactamente lo que dice una entrevista de David del 12 de septiembre del 2017. La crisis económica tienen que pagarle a los nuevos ricos del gobierno. En Imbabura hay algunos y a nivel nacional también tenemos otros. David debe saber más que yo. David, ¿a qué se refería usted? Bueno, en este momento yo estaba ya fuera del Consejo de Participación, pero solo para responder, hemos presentado 14 denuncias de presuntos actos de corrupción correspondientes a los dos gobiernos anteriores, de sobreprecios en obra pública y también de la negligencia en el manejo de la pandemia, es decir, cosas que atañen a los dos gobiernos, casos de diezmos también en la Asamblea Nacional, temas de sobreprecios en insumos médicos, mascarillas. ¿Usted ha presentado esas denuncias? Hemos presentado como consejo, porque para aprobar un informe se necesitan 4 votos, y nosotros hemos presentado varias de esas denuncias que están en la Fiscalía. El Consejo investiga, ya la capacidad de sancionar le corresponde obviamente a la Justicia Nacional, pero el Consejo ha presentado varios casos, varios procesos de investigación. O sea, el Consejo sí ha presentado denuncias sobre casos de corrupción. Así es, en toda la existencia del Consejo, 58 casos. En esta administración, desde que estoy como consejero en la actualidad, 14 procesos.
Y también, Perdón, David, ¿58 en este periodo o 58 desde el 2009? Desde que existe el Consejo de Desde el Participación. 2009 solo 58 casos. Desde que existe el Consejo de Participación, porque para hacer un proceso de investigación, se necesita una serie de elementos en cuanto a esta situación, y antes la mayoría de investigaciones eran archivadas. Eso es lo que nosotros denunciamos en su momento también. Mire, el transitorio presentó 8. En todo lo que ellos hicieron, presentaron alrededor de 7 o 8 casos. Entonces, nosotros hemos no solo superado al transitorio, presentando 14, sino que varios de esos procesos están ya en etapa judicial. Nosotros somos parte procesal. En lo que tiene que ver a escuelas de formación, a veedurías, hemos superado con creces otras administraciones, 200 escuelas de formación, 150 veedurías, decenas de observatorios. Hemos estado presentes en algunas luchas de la gente. Nosotros solicitamos al municipio de Quito que pueda dejar de lado el tema del proyecto Urcupamba, por ejemplo, que era una exigencia de varios sectores sociales en la capital, pero también hemos estado presentes en varias acciones de la lucha social, exigiendo presupuesto para la educación, salud, y también activando las asambleas ciudadanas en los territorios. Existen varios mecanismos de participación, esto no es una utopía. Lo que pasa es que algunas autoridades a nivel local o a nivel nacional a veces ven como un obstáculo que la gente sea parte de la toma de decisiones. Entonces nosotros decimos al ciudadano, mire, usted tiene el derecho a fiscalizar, artículo 204, tiene el derecho a participar, a ser parte de la toma de decisiones, artículo 95, tiene el derecho a la resistencia, artículo 98, tiene el derecho a organizarse, artículo 96, y mediante ese empoderamiento generar propuestas de mejoramiento de las condiciones de vida a nivel nacional. David, volviendo al tema de las investigaciones por casos de corrupción, de estos 58 que dice han podido derivar, ¿qué ha pasado con el seguimiento y qué ha pasado con los resultados de estas investigaciones? Entendemos que ya no sería competencia del Consejo de Participación Ciudadana, pero sí que hacer de alguna manera un acompañamiento y seguimiento respecto de lo que ha ocurrido sobre lo que ustedes han denunciado como institución en general. Sí, hemos pedido un informe a la fiscal general del Estado. Se ha mencionado que algunos procesos están en indagación, otros procesos han pasado ya a etapa judicial. Entonces estamos haciendo un seguimiento, un monitoreo. Cuando tuve la oportunidad de estar un mes en la presidencia por los temas de licencia de maternidad de la presidenta, precisamente hice todo este monitoreo de la estadística del Consejo a nivel nacional. El cumplimiento de la silla vacía, el cumplimiento de las asambleas locales, el acceso a la información y una serie de elementos. Es necesario señalar que el Consejo no tiene un poder coercitivo. Lo que hace es investigar y determinar indicios de responsabilidad para trasladar a la Fiscalía, a la Contraloría, cualquier tema de investigación. Entonces, evidentemente el Consejo es mucho más que la designación de autoridades. Y hoy mismo, por ejemplo, tenemos la firma, porque también actuamos en mediación, la firma de un convenio entre los comerciantes en Rumiñahui y el alcalde de esa ciudad hoy en la tarde para solucionar un problema de años en cuanto al mejoramiento de las condiciones de trabajo de este sector social. Y de igual forma estamos yendo a las provincias para los procesos de rendición de cuentas, que es una obligación de todas las entidades del gobierno, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los medios de comunicación, de las universidades. Mire, el Consejo también atraviesa una realidad cruda. Nosotros tenemos un presupuesto equivalente a un cantón pequeño de Guayas o de Pichincha, menos de $7 millones. A pesar de las atribuciones enormes que tenemos en provincias, en cantones a nivel nacional y para la designación de autoridades. Si usted compara el presupuesto del Consejo con las entidades de la función de transparencia o con otras entidades públicas, prácticamente es la cenicienta de todas las instituciones, a pesar del enorme poder que tiene en función de las actividades que tiene que realizar. El transitorio tuvo 2 veces más personal, 2 veces más recursos. Entonces también la táctica ha sido ahogar. Yo no sé si al final del día el Ejecutivo quiere más bien en este tramo que no se realice ningún concurso, ningún proceso, porque eso tal vez le aseguraría tener algunas autoridades que han
yo creo que sucumbido a estas tentaciones de concentración del O poder. sea, el problema en este momento es de plata, de recursos. Bueno, también es de recursos. Yo le he señalado, Fabricio, nosotros, si usted hace un comparativo solo entre las instituciones de la función de transparencia, superintendencias, Defensoría del Pueblo, Contraloría, el Consejo es la que menos tiene recursos. Si comparamos con los consejos de participación anteriores, solo con el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación cuenta con 50% menos de personal y 50% menos de recursos. Recuerde que la intención de quienes estuvieron anteriormente en el Consejo era desaparecer la institución. Por eso dejaron en soletas el tema logístico, el tema del recurso humano, el tema de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de Participación. Es decir, si no querían ser consejeros, ¿para qué asumieron esa responsabilidad? Y luego dijeron, ya esto ya no sirve, ¿no? Luego de haber hecho todo lo que realizaron. Entonces, sí llama profundamente la atención de que más bien detrás de toda esta situación esté la intención de que el Consejo no haga absolutamente nada en cuanto a la designación de autoridades. ¿Qué piensa? Porque en las otras dos áreas hemos avanzado, ¿no? Fabricio Villamar. Sí, ¿qué piensa Fabricio Villamar sobre eso? Tengo la sensación de que los resultados son pírricos para una institución que ha tenido el tiempo de vida que ha tenido, que no se trata solamente de presentar denuncias, o sea, 50 denuncias a la vuelta de 22, de 12, 13 años de funcionamiento, evidentemente. 14 años sería. 13, 14 años, sí. 13, 14 años, sí, más o menos. Y luego, bueno, hay la obligatoriedad que les concede la Constitución de actuar como parte procesal en las causas que se instalen como consecuencia de sus obligaciones. Es decir, no se trata simplemente de agarrar, denunciar y veamos a ver si es que en algún momento se resuelve. Tocayo, al final de esto, lo que queda claro es lo siguiente. Más allá de las disquisiciones de que si es que el anterior tenía más plata y más personal y nosotros tenemos menos plata que una provincia pequeña, no es por ahí. O sea, lo real es que esta institución es un fracaso independientemente del respeto que yo tenga para algunos de los miembros del Consejo de Participación. La arquitectura constitucional es la que falla, Tocayo. Así esto no tiene ninguna salida. Mira, si a la vuelta de estos 13, 14 años, coincidiendo con los tiempos que mencionábamos hace un momento, analizáramos cuáles han sido los hitos del Consejo de Participación Ciudadana, vamos a ver que el Consejo de Participación Ciudadana le nombró al primo del presidente Correa de fiscal. Vamos a ver que levantó las manos, por ejemplo, en el caso del nombramiento de Carlos Ochoa, de que cuando se tuvo un contralor que ahora todo el mundo dice que no debió ser nombrado, no dijo absolutamente nada. Y que en este momento lo que tienen es una lucha intestina por arrancharse a dentelladas cualquier espacio de poder que pudieran caer de la estructura constitucional, de los que no se han nombrado, de los que están demorados, de los que se tienen que reemplazar. No es poca cosa lo que está en juego. Y por eso tengo yo la sensación de que esta institución, a la cual yo respeto muchísimo que David la defienda, pero que en la práctica no sirve para los fines para los cuales a los ecuatorianos les convencieron de que esto debía servir, ¿no? Queda clara la posición respecto de la esencia como tal u origen del Consejo, pero yo le quiero insistir en algo que dijo David respecto del tema presupuestario. ¿No constituye también el tema presupuestario un limitante para llevar adelante las acciones que deban llevar? Fabricio. ¿A mí? Sí, Fabricio. A ver, ¿qué te puedo decir? Un asambleísta cuenta con un equipo de 4 personas, y yo solo me lancé el juicio político en contra del anterior Consejo de Participación Ciudadana de Carlos Ochoa y de alrededor de 20 ex colegas. Es decir, cuando tienes voluntad y tienes ganas de empujar, las cosas se hacen. Una pregunta me queda en el aire de las propuestas que en algún momento David ha hecho. En algún momento David proponía que todas las autoridades deberían ser electas, todas las autoridades de control deberían ser electas por votación popular. El contralor, el fiscal, jueces, la judicatura, la Corte Constitucional. Y ahí es cuando yo me preocupo, porque si bien David tiene
criterio y tiene experiencia, una propuesta de esta naturaleza a lo que puede llegar es precisamente a que gente con votos, pero sin capacidad ética, logre conducir un organismo de control. Imagínate, David, un Bucaram presidiendo la fiscalía. Imagínate gente que tiene glosas presidiendo la judicatura. Imagínate gente que tiene experiencia en aduanas presidiendo la Corte Constitucional. Es evidente que la estructura no funciona específicamente para los objetivos a los cuales a los ecuatorianos les convencieron de que esto iba a ser la panacea para la participación. Correcto. Para cerrar, obviamente en honor al tiempo, agradeciéndoles de antemano por su participación. David Rosero, hoy el Consejo está atravesando unas dificultades. Es probable, como se ha conformado esta nueva mayoría, que se tome alguna decisión respecto de la presidenta Sofía Almeida. ¿Qué va a pasar con el Consejo hoy? ¿Cómo ve usted el presente hoy del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero? Bueno, yo soy un defensor del derecho de participación, del derecho del pueblo a organizarse, a exigir sus derechos, a movilizarse, a utilizar los mecanismos que están en la Constitución para mejorar sus condiciones de vida. Veedurías, audiencias públicas, sillas vacías, asambleas locales, mingas y una serie de elementos que históricamente el pueblo ha utilizado para hacerse escuchar su voz y para recuperar derechos. Yo precisamente provengo de la organización social, del estudiantil, popular, de comerciantes, campesinos, todo el sector también de los pueblos y nacionalidades. Entonces, este es el derecho que yo defiendo, el derecho de las organizaciones y los pueblos a ser parte de la toma de decisiones en la definición de políticas públicas, en la elaboración de leyes. Eso nosotros seguiremos defendiendo, independientemente de lo que hoy está pasando en el Consejo de Participación. Antes ya actuamos nosotros en minoría y perdíamos adentro, pero ganábamos afuera, con el respaldo de la ciudadanía a las acciones que veníamos desarrollando. Yo creo que en este momento, mire, ni siquiera al cura Tuárez ni al anterior presidente Cristian Cruz le aplicaron esta figura de remoción, porque aquí está un ex legislador, y usted también conoce de temas legislativos muy bien, Fabricio. En nuestra ley no existe esa atribución de remover del cargo al presidente. En la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí no existe. En la ley del Consejo. No existe esa posibilidad. Lo que existe es la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. De la Asamblea, así es. ¿Cómo pasó con Tuárez? ¿Cómo pasó con Cruz? ¿Y cómo podría pasar en este momento que yo creo que es la primera vez en el tiempo de la Asamblea, desde su existencia, que para un trámite se presentan tal cantidad de firmas? Pero independientemente de eso, quiero hacer un llamado a mis compañeros al consenso, a que más allá de las discrepancias, la ciudadanía, las acciones anticorrupción, los procesos no tienen por qué pararse. Es decir, todos los procesos deben continuar, deben seguir. Si es que hay que exigir presupuesto al gobierno, hay que exigirlo. Yo creo que incluso en la relación con el Ejecutivo debe haber límites, pues. No puede ser varios compañeros, de alguna forma, todo lo que diga el gobierno o todo lo que digan otros sectores debe ser en función de cumplir lo que dice la Constitución, de avanzar en los procesos, porque si no, prácticamente la intención, como yo señalo, lo que está pasando en la práctica de no entregar recursos, paralizar los procesos, en la práctica no se quiere que elijamos absolutamente nada, y eso sería bastante grave también para la institucionalidad del país. Correcto, y cierro en el mismo sentido con Fabricio Villamar, una reflexión final. Tocayo, el problema no es de recursos, el problema no es de plata, el problema no es de cuánto personal nos dan. El problema es que esta institución no puede hacerse cargo de decir que representa a todos los ecuatorianos. Me parece que ahí hay un error conceptual. La representación de los ecuatorianos está en otra parte. Tengo la sensación de que hay que discutir mucho más respecto de que este espacio que se supone que es el ciudadano es un espacio que está controlado políticamente. Y aun cuando no fuera así, siempre la política podrá permear en las personas de tal manera que se incline la balanza.
Creo que lo que se abre es para las próximas semanas y meses la posibilidad de que el presidente de la República tome cartas en el asunto también para la definición de la futura existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Nada creo que pueda garantizar una elección de buenos ciudadanos. No porque vengan 5 del Estado y 5 de los ciudadanos, está garantizado que vas a tener gente que va a ser proba en el ejercicio de sus funciones. No importa que sean 5, 10 o 20. El asunto es que, de alguna manera, la corporativización de la participación ciudadana secuestra lo ciudadano en favor de grupos políticos. Pero también hay que notar una cosa, y con esto cierro, doctor Villamar. El actual Consejo fue elegido por la vía del voto popular. Sí, señor. Y por eso llegamos a tener un presidente como el cura Tuárez. Entonces resulta que la elección popular no necesariamente te garantiza que vayas a tener una buena organización. David, por ejemplo, no fue electo en primera instancia. Y si es que no hubiéramos limpiado de la gente a la que le mandamos a la casa en la asamblea en donde yo era parte, David no conformaría el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Les quiero agradecer a los dos por sus aportes para el debate público sobre lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias al vicepresidente de este organismo, David Rosero. Gracias al exasambleísta Fabricio Villamar. Muy amables, que tengan una buena jornada. Siempre un gusto, amigos. Un saludo para todos quienes nos han escuchado. Gracias. Este fue el segmento Cara y Cruz, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.